están? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos en una edición más de A la Hora del Café, transmitiendo totalmente en vivo desde el Parque de la Marimba y, para ser más exacto, Divino Cielo, el mejor café que hay aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y me llena de mucho gusto tener como invitado en esta tarde al doctor Lorenzo López Méndez, secretario de Acción Indígena. Doctor Lorenzo, muchas gracias por venir y bienvenido a La Hora del Café. Muchas gracias, amigo Eduardo, por tu invitación. Te agradezco muchísimo por este día. Amigo Lorenzo, pues bueno, entrando en materia, usos y costumbres de los pueblos indígenas. ¿Qué entendemos por usos y costumbres? Pues mira, amigo, el tema pues es muy amplio y es muy amplio, pero en síntesis los usos y costumbres, bueno, la costumbre, pues como el diccionario, la Real Academia lo dice, son prácticas reiteradas, prácticas sucesivas, eso es, pero de allí viene lo que es las tradiciones, las prácticas tradicionales que hay en cada comunidad, pero de manera muy general, la costumbre, pues es un consenso que se hace en las comunidades, que puede ser estática, pero también puede ir cambiando, evolucionando, transformando estos acuerdos, estos consensos que hacen en las comunidades y pueblos indígenas. ¿Cuál es la importancia o relevancia, también como se le conoce en el argot de las leyes, del derecho consuetudinario? Pues mira, son normas, principios, prácticas tradicionales, de acuerdo a su organización, de sus costumbres, en cada pueblo y en cada comunidad. ¿Cuál es la importancia que reviste los pueblos indígenas, especialmente aquí en el estado de Chiapas? Hemos visto que de unos años para acá pues han tenido más participación y eso nos llena de gusto, el tema de la inclusión. Pues mira, el tema indígena, como te comentaba al principio, pues creo que es muy importante. Qué bueno que lo tomas y la verdad gracias por tu invitación, porque muchas veces se minimiza. Sin embargo, México es una nación pluricultural, pero sobre todo en Chiapas, según el último censo del INEGI, hay 1.300.000 indígenas en el estado de Chiapas, pero de las personas mayores de 3 años que hablan una lengua. En sí no hay un dato, no hay un número, no hay ninguna institución que haya contabilizado cuántos indígenas somos en el estado. Yo digo cuántos somos porque yo soy indígena, yo soy originario de San Juan Cancuc, hablo la lengua celtal. Entonces, están contados mayores de 3 años y dice el último dato que habemos 1.300.000, pero también yo considero que hay más porque también la base del EZLN pues tampoco están contados, muchas veces no permiten la entrada a los que están censando y pues los menores de 3 años pues también son personas, por lo tanto pues hay más de 1.300.000 indígenas aquí en el estado. Mi querido Lorenzo, sabemos que en los diversos pueblos indígenas existen diversas formas de gobierno, diversas formas en las que ellos eligen a sus gobernantes a través también de los llamados plebiscitos. Sí, fíjate que precisamente en Chiapas, y te comento que la Secretaría de Acción Indígena que vengo coordinando 17 municipios indígenas aquí en el estado, de los cuales está Chamula, Sinacantán, La Rainsar, Mitontic, Pinar, Panteló, Chalchihuitán, San Juan Cancuc, Occhuc, Chanal, Huistán, Amatenango del Valle, Bosque, el Duraznal, pues en todos estos municipios que traemos coordinando. Y como bien sabes, el Partido Revolucionario Institucional es uno de los partidos que está desde hace muchos años en los municipios y que ha adoptado la costumbre, como es en todos los municipios indígenas, es la asamblea pública, la asamblea para elegir a sus autoridades. Te comento que en todos los municipios indígenas
pues está estructurado por municipio y en cada municipio tiene sus diferentes variedad, digamos, en número de comunidades. Por ejemplo, San Juan Cancuc tiene 45 comunidades, Sinacantán 60 comunidades, La Rainzar 63 comunidades, San Juan Chamula 164 comunidades, Mitontic 13 comunidades, diferentes municipios tienen sus comunidades y cada comunidad pues tiene su comité, tiene su agente auxiliar rural y todas esas autoridades son elegidos a través de una asamblea pública, a través de mano alzada. Y derivado de eso es que también al inicio del Partido Revolucionario Institucional empieza cuando empiezan a formarse los partidos para elegir sus candidatos, entonces lo hacen también en una asamblea pública. La mayoría lo hemos visto en San Juan Cancuc, que sale hasta 15,000 habitantes para elegir su candidato, igual que Sinacantán, igual que San Juan Chamula. Entonces, esto es la costumbre que se viene trabajando. Y sin embargo, también te comento que con el número de población que ha crecido, muchas veces en las plazas ya no entran en estas asambleas. Es muchísima la gente. Y estamos también optando precisamente buscar alternativas para ya no hacer asambleas públicas. En el caso, porque los otros institutos políticos muchas veces no hacen estas asambleas, hay asignaciones directas, pero en el caso del Partido Revolucionario Institucional, sí, hasta ahorita la mayoría de los municipios indígenas hacemos de manera democrática, salen los habitantes, se les pide que pasen el nombre de quien guste que sea su candidato y se pasan a parar al frente y pues levanta la mano la gente quien guste que sea su candidato y así se saca de manera democrática, o sea, la gente lo decide. ¿Se respeta el 100% la democracia en los pueblos indígenas se actualmente? Se respeta la democracia, hablando del revolucionario institucional. Yo veo en otros institutos políticos que en la mayoría muchas veces hay una designación directa, pero en este caso, en el Partido Revolucionario Institucional, seguimos con las asambleas y precisamente a finales de enero vamos a hacer nuestras asambleas públicas en los 17 municipios indígenas. Hay una pequeña variación en los municipios pequeños, como es el caso de Amatenango del Valle. Muchas veces se hacen fila por cada, se paran al frente los candidatos, digamos precandidatos, y las personas que simpaticen hacen una cola. Igual en Aldama, por calle toman, por ejemplo, el candidato van en esta calle y se forman de este lado. En Pinar igual se hacen filas, pero en los demás municipios sí es a través de una asamblea pública, de manera democrática. Y ahí entramos un poco, un problema con la ley, porque por la paridad de género, ¿no? Cuando no sale elegido una mujer y cuando el instituto político dice en ese municipio debe de ir mujer porque tienen que cumplir la paridad de género de manera vertical y de manera horizontal. Entonces ahí es donde tenemos este problema y precisamente por eso en algunos municipios pues la asamblea pública eligió a un hombre, ¿no? Y para cumplir la paridad de género lo que se está haciendo, porque es una realidad, ¿no? O sea, yo vengo a comentarte una realidad social que aunque lo queramos negar, pero es una realidad social que para ello muchas veces inscriben o lo registran el nombre de su mujer o de su hermana. Y por eso es que legalmente están como presidenta municipal una mujer, pero el que gobierna en el municipio es el esposo o el hermano. ¿Por qué? Porque como se hizo una asamblea pública democráticamente,
quedó reconocido. Entonces, en muchos de los municipios así está actualmente. Y también, mientras la ley avanza en el sentido en estar legislando, pero también a la vez avanza nueva figura, pues no le podríamos decir jurídica, porque no está legislado, pero avanzan. Por ejemplo, ahorita tenemos en todos los municipios, llámese de cualquier partido, tenemos síndicos la síndica es la que está reconocida legalmente, pero tenemos síndicos tradicionales. O sea, ya se inventó ese nombre de síndico tradicional, del regidor tradicional, del presidente municipal tradicional. Cuando la presidenta es mujer, reconocido legalmente, constitucionalmente, entonces pues allá está reconocido el presidente, el que fue elegido en asamblea y el que hizo campaña. Entonces, ya de este lado, en el mundo no indígena, se reconoce y se presenta como presidente municipal tradicional, ¿no? Mientras se siga legislando sin tomar realmente en cuenta la realidad social, ¿no? La realidad social, pues se va a seguir simulando. ¿Consideras que nos hemos visto rebasados por esta nueva realidad, como bien mencionas? Yo siento que sí, hay una realidad social. Yo les preguntaba yo he recorrido mucho todos los municipios, de estos 17 municipios indígenas que acabo de comentar, he estado recorriendo, viendo las estructuras, escuchando opiniones. ¿Qué vamos a hacer? Y una realidad social y una verdad, lo que te voy a comentar, es que me dicen, pues ya prácticamente nos estamos acostumbrando, si nos toca mujer, pues registramos una mujer. Y aunque aquí se reconozca como el que lo elijamos en la asamblea pública. Ya está ahí de por medio el tema de la violencia política. Efectivamente, pues ahí entraría, pues es muy delicado hablar de la violencia política, porque hay que ver la cosmovisión indígena. Si no entendemos qué es la cosmovisión indígena, entonces vamos a verlo de una manera diferente, porque la cosmovisión indígena es la forma de ver el mundo. Entonces los pueblos indígenas ven, de acuerdo a la realidad social, de una manera diferente, y nosotros aquí lo vemos de una manera muy, muy diferente desde el mundo no indígena. Te podría dar un ejemplo de la cosmovisión, ¿no? De que un indígena es muy común, y aclaro, que quede muy claro, que va cargando un rifle. Va cargando un rifle en el camino, en la carretera, y nadie le dice nada. Puede toparse con la policía municipal, pero como conoce la región, no le dice nada. Pero si va la sectorial, la policía estatal, la Guardia Nacional ahora, pues nada más ven la persona, lo levantan y lo traen y lo llevan a la cárcel, ¿no? Y él ¿qué va a decir? Va a decir, pero ¿por qué me traen a la cárcel si yo no hice nada? Pues no, pero la ley dice que el que porte arma es delito. Traías armas, sí, estás confeso. Entonces no hay delito que perseguir. Pues está muy claro, pues, ¿no? Es una confesión. Claro. Entonces te quedas sin más pruebas, ¿no? Entonces, desde la cosmovisión indígena, no es delito. Obviamente, pues si ya trae otro tipo de arma o alguien anda dañando, pues sí se vuelve delito, ¿no? Alguien me decía, uno no indígena que llegó en el municipio, en el pleno mercado están vendiendo el rifle. Y se va a quejar con el juez de paz y conciliación y le dice, señor juez, manda su policía, porque ahí están allí con el arma. Y dice, ¿pero qué te hizo? Nada. Entonces, ¿yo por qué lo voy a detener? Si no ha cometido ningún daño, no tengo por qué ir a detenerlo. Entonces, ahí es donde, desde la cosmovisión, la forma de ver allá en el municipio, en muchos municipios, pues lo ven diferente. Pero si anda amenazando
apuntando a alguien, obviamente eso es delito dentro de la comunidad, ¿no? Entonces son dos mundos diferentes y así pasa igual en estas, en la elección. Entonces están conscientes que solamente están registrando a otra persona porque no le permitieron registrar. Y hay casos en que efectivamente participa una mujer y que sí sufre la violencia política. Por eso decía que este tema de alguna manera es un poco delicado, sin embargo es una realidad social en que vivimos en el Estado. Te decía hace rato que yo les preguntaba, ¿qué vamos a hacer? Pues no hay mucha participación política de las mujeres. Y me decían, pues vamos a seguir como ya nos estamos acostumbrando. Vamos a elegir y va a quedar como presidente tradicional, síndico tradicional, regidor tradicional, y registramos como la ley lo establezca, ¿no? Fíjate que en atención a lo que estamos platicando, tuve la oportunidad de comentar aquí en el programa con una invitada del Tribunal Electoral y estuvimos comentando precisamente ese tema que se había dado en anteriores elecciones, la situación de que, bueno, pues en este municipio toca hombre, en este toca mujer, y pues ¿qué pasaba? Que ya venía un trabajo, entre comillas, labrado de un perfil, y pues bueno, cuando les llegaba el ramalazo, por decirlo de esa forma, pues ¿qué hacían? Pues a la esposa la metían, ¿no? Y quien terminaba gobernando era el esposo, ¿no? Y era un fenómeno triste y lamentable porque pues quitaba una posición y caemos en el tema de la violencia política, ¿no? Sí, efectivamente, así se ve desde esta cosmovisión, porque para la gente, para la asamblea, pues fue elegido un hombre, ¿no? Entonces, ellos no lo ven como una violencia política dentro de la cosmovisión porque se eligió de manera democrática. Yo siento que yo sí he tratado de promover lo más que se pueda la participación política de las mujeres. Hay municipios en donde sí hay ya las mujeres están participando, como es el caso de la Reinsar. En la Reinsar hay muchas jóvenes ya preparados. Entonces ya hay una buena participación de las mujeres. Allá tenemos incluso los integrantes del comité del partido sí tenemos bien establecidos, están funcionando. La secretaria general, los demás del comité directivo, hasta en el ayuntamiento, la síndica municipal es abogada. También depende mucho de eso. El caso de la Reinsar y el caso de Ochuc, yo veo que hay mucha participación ya de las mujeres, pero desde mi punto de vista, yo he observado que también las mujeres que han participado son mujeres que ya tienen una preparación. Y puedo hablar de la primera mujer que de la zona Altos fue Cecilia Sánchez, de allá en Ochuc. Fue la primera mujer y que pues gobernar no es fácil, ¿no? Siempre tiene sus dificultades, pero terminó bien la administración. Siguiente estuvo la contadora María Gloria. También tuvimos en Chenaló la doctora en Derecho Rosa Pérez. Y ha habido diputadas locales también, como la licenciada Gertrudis, la licenciada Fanny. Entonces, por lo que podemos alcanzar a ver, la gran mayoría de los que han llegado a la presidencia, a la diputación, han gobernado bien. La licenciada, te digo, Elena de la Reinsar, son profesionistas, ¿no? Tenemos la secretaria general, digo allá, la mayoría son profesionistas, casi todas. Rosa de Chenaló. Entonces, desde mi punto de vista, entonces habría que el Estado me refiero al gobierno federal, al gobierno estatal, incluso municipal, empezar a trabajar desde allí, que haya becas de las mujeres
indígenas, que haya una casa de estudiante de las mujeres indígenas, que realmente, que no solo saquemos una ley, porque es bonito sacar la ley, pero habría que ver la realidad si se está aterrizando. De nada va a servir que escribamos como poema una ley y que simulemos, porque eso es lo que está pasando en los municipios indígenas. Y no estoy hablando solo del Partido Revolucionario Institucional. Tenemos a Mitontí, que está el Partido Verde. Tenemos en otros municipios, está el PT en Pinar, está Chalchihuitán, ¿no? Estaba el PAN. Y, en muchos municipios que que se está simulando. O sea, desde aquí en la ciudad, pues se sabe quién es la presidenta, pero en el pueblo se sabe quién es el presidente, pero lo tienen respetado al presidente, ¿no? Entonces, mientras nuestros legisladores no hacen un buen estudio y conozcan la realidad, pero que también ataquemos cuáles son las causas. Yo digo que debemos atacar cuáles son las causas, que como en este caso. La verdad es triste que en Chiapas sea el mayor, en México, Chiapas ocupa el mayor número de población indígena en México. Se decía que Oaxaca, pero en los últimos datos que se ha dado, hay 1.200.000 en Oaxaca y 1.300.000 en Chiapas. Y en Oaxaca lo que tiene es que puede tener 419 municipios indígenas. Sin embargo, son municipios con habitantes muy pequeños, que puede ser un municipio con 300 personas, 700 personas, mientras que en Chiapas mínimo tenemos 15.000, 13.000 claro, habitantes indígenas. Entonces esa es la diferencia. Entonces, pues es triste que muchos de los indígenas se van hasta Michoacán, Morelia, hasta Tijuana, a estudiar en donde hay casas de estudiantes. Y aquí en Chiapas no tenemos casas de estudiante indígena. Entonces lo que necesitamos es una casa de estudiante de las mujeres. ¿Y por qué no terminan sus estudios? Porque son de bajos recursos. Terminan la prepa y pues para venir a estudiar a una universidad de San Cristóbal, pues necesitan trabajar. ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a comer? Necesitan trabajar. Y si en el trabajo no les dan permiso, pues se dedican solo a trabajar. Entonces no tenemos el nivel de escolaridad elevado y estamos marginados, ¿no? Y precisamente yo veo que ahí radica, ¿no? Pero obviamente es necesario la educación, la preparación, y también que poco a poco los señores, los jóvenes, se vaya entendiendo que la participación de la mujer es importante, y eso es parte de nuestro trabajo, de estar concientizando, sensibilizando a toda nuestra gente que está en la región. Mi querido Lorenzo, hace un momento platicábamos fuera del aire la disminución en cuanto a la participación de integrantes indígenas en el Congreso del Estado. Pues hay una gran realidad que en un tiempo había más indígenas en el Congreso del Estado. ¿En qué legislatura tienes memoria que hayan habido más integrantes? Creo que la legislatura anterior todavía tuvo 2 o 3 diputados indígenas, porque por ejemplo también vino a afectar un poco la redistritación, porque algunos municipios se fueron en otro lado, lo que es el distrito 21 y 22. Hoy se tiene el distrito 22, se tiene Mario Santis, nuestro diputado local, pero también en el distrito 21, que allí pues salió una persona que no es indígena, mi amiga, la diputada Valeria. Entonces, de alguna manera es una incongruencia de irle pues a los pueblos indígenas
de que en ese distrito donde la mayoría es indígena, pues sí, lo congruente es que salgan diputados indígenas. Sí, sin duda, y con toda la razón que te asiste. Y habíamos visto igual ese tipo de fenómenos, ¿no? Que en distritos claves donde tenía que ser representado por un indígena, habían ciertos dedazos, como le llamaban, ¿no? Y eso ya no puede permitir en estas próximas elecciones. Definitivamente, por ejemplo, en las diputaciones federales, pues todo el mundo sabe, y así se ha venido, nada más que en el anterior fue muy sonado, pero también en otros años anteriores ha habido en el distrito... No es un tema nuevo. No es un tema nuevo, en el distrito 2, en el de San Cristóbal, el de 11 de Margaritas, de Ocosingo, pues siempre ha sido personas que no son indígenas. Sin embargo, a pesar de que los derechos de los pueblos indígenas debería ser progresista, pues en la elección pasada, pues ahorita no tenemos ni un diputado, creo que uno solo de Ocosingo, diputado federal, y de ahí, la zona altos de aquí y zona norte, pues no tenemos ni un diputado federal indígena. Ni siquiera hay ese contacto que puedan conocerlos, y yo creo que si hacemos algún tipo de sondeo en los 17 municipios indígenas, yo creo que nadie o la mayor parte te podrá decir, conozco a mi diputado, ¿no? O sea, no, la verdad eso es algo lamentable, pero es parte de la realidad, ¿no? Y bueno, y pasando a otros temas, mi querido Lorenzo, la práctica de los usos y costumbres aquí en nuestro estado, hablando en el tema del matrimonio, ¿no? Sabemos que es un tema donde ha imperado el machismo desde muchos años, y que allí está el estigma tradicionalista y otros detalles que me gustaría escucharte. Es otro tema bastante amplio esto del matrimonio, y yo siempre he dicho que la costumbre, las prácticas que hay en los municipios indígenas en muchos casos son similares y en algunos casos son diferentes. Hay muchos casos muy similares, como son las tradiciones, sus autoridades. Todos tienen un agente rural, a excepción de Tenejapa, que tiene comité, no cuentan con agente rural, y todos tienen su juez, todos es a través de una asamblea pública para elegir sus autoridades. Son muy similares en todos los municipios indígenas, incluso hasta la forma de aplicar la justicia indígena, porque también hay dos tipos es otro tema bastante amplio también, la justicia, cómo es juzgado el indígena en la ciudad, cómo es juzgado el indígena bajo sus procedimientos, normas y principios en los municipios indígenas. Y pasa algo similar en cuanto al matrimonio. En la gran, pues ha habido una evolución, ha crecido, digamos, ha crecido, ha cambiado, ha transformado la cultura. Hace muchos años, por eso también muchas veces hay que tener mucho cuidado de leer algunos libros. Muchos libros ya fueron escritos desde hace 40 años, que no es lo mismo en la actualidad, o hace 30 años, que todavía se lee y se piensa que sigue siendo así los municipios indígenas. Sin embargo, ha evolucionado. Te comento así rapidito porque es muy amplio. Sí, claro. Hace 60 años más o menos, en la mayoría de los municipios indígenas, la costumbre era que agarrabas, por ejemplo, en San Juan Cancuco, cuando el muchacho decidía ya pues contraer matrimonio, le hablaba a sus papás y iba a pedirle al escribano, a la gente rural, a decirle con un litro de posh, de trago, me gusta para mi mujer tal muchacha, ¿no? Y lo iban a agarrar y se lo llevaban a su casa. Una especie de robo, totalmente rapto, de robar a la mujer. No, pero hablando específicamente del intercambio del producto, algo como en el derecho romano conocíamos como la dote.
Por eso te explico en partes, te voy a explicar casi Okay. en 3 partes o en 4 partes. Okay. Entonces, te estoy hablando de hace 60 años, para que quede claro. Eso era de raptar a la mujer, de agarrarlo, llevarlo. En síntesis, es amplio Sí, claro. explicarlo. Y terminó esa etapa. Y después, nadie podía empezar a agarrar una muchacha. Ya tenían que ir a pedirlo con los papás. Incluso mis papás se juntaron se casaron bajo ese sistema, Okay. de ir a pedir, y hasta que el papá o la mamá, la familia, pues autorizara, pues diera la entrada, ¿no? Y en muchos municipios indígenas todavía se sigue eso, de ir a pedirlo. Y ahí entra lo que tú decías hace rato de la dote, de que una vez, porque muchos también se han confundido de que dicen se vende las mujeres en los municipios indígenas. En ese sentido hay que tener muchísimo cuidado porque no puedes llegar, en ningún municipio indígena no puedes llegar a decir cuánto cuesta tu hija, la muchacha. Traigo 20, 30 mil, 50 mil, 100 mil pesos, te la compro y lo llevo. No existe. O sea, podría darse alguna excepción, pero no es la costumbre. Y si alguien lo ve así, pues lo llevan a la cárcel, lo sancionan. Entonces, eso no existe. Es un sistema diferente que se va a pedir y luego piden, por ejemplo, como dices, la dote, hacen el convivio, la fiesta, y que finalmente termina pagando una cantidad el hombre, ¿no? Pero en Cancún algo muy avanzado en este tema, porque pasó esa etapa de ir a pedirlos. Después, en ese entonces habían mujeres, ¿cómo le podemos decir? Que se quedaban sin pareja, porque no los iban a pedir. Incluso tengo tías todavía que nunca los fueron a pedir y ahí se quedaron, ¿no? Solteras. Pero terminó esa etapa. Empezaron las mujeres a salir. Entonces las mujeres son las que salen, van a la casa del hombre a pedirlo y a decir yo me quiero quedar con su hijo. Entonces ahora los hombres pues son los que los llegan a pedir. Ah, caray, eso no me la sabía. Sí, y hasta incluso puede haber hasta hombres, digamos ahora quedados, porque no los llegan a pedir. Entonces, porque ya no hay una costumbre de ir a pedirlo. Hasta eso se ha modernizado entonces. Se ha modernizado, por eso yo te hablaba de 3 hasta una 4ª etapa. Entonces podía llegar en tu casa, tú como muchacho, llegar a tu casa una mujer que no lo conocieras, porque no hay WhatsApp, no hay las redes sociales, no hay nada, que no lo conocieras y que por ahí te vio en la plaza y llega a tu casa y pide quedarse, porque no existe el noviazgo. Entonces, es así, bastante avanzada. Ahora las mujeres de San Juan Cancuc, por eso decía, solo en San Juan Cancuc, bastante avanzada, porque las mujeres son las que salen, son las que deciden con quién muchacho se va a quedar, a diferencia de otros municipios que todavía se llega a pedir. Pero esa es la 3ª etapa. Viene una 4ª etapa, de que también ya va cambiando, precisamente por la tecnología, las redes sociales. Pues antes, como en todos los municipios indígenas no había señal, pues no existía WhatsApp, Facebook, hoy, y no existía la secundaria, la preparatoria. Hoy en día ya hay ya están las secundarias, ya están las prepas, entonces ya empiezan a conocerse desde allí, intercambiar teléfonos, WhatsApp, ya se avisan que si me aceptas para que yo llegue. Órale. Entonces ya hay esa comunicación. Antes solo se comunicaban en algunos casos se comunicaban por la familia, las primas, porque pregúntale si me acepta para que yo llegue. No, hoy ya se ponen de acuerdo a través de los teléfonos, ya se empieza a ver el noviazgo en las cabeceras municipales, pero antes no había nada de eso.
Hoy ya se empiezan a ver los noviazgos en las cabeceras municipales, no tal como en la ciudad, pero ya de estar platicando, frecuentando, hablando por teléfono, cuando antes no se daba todo eso. Pero hoy todavía en las comunidades marginadas, todavía donde no hay señal, no hay del teléfono, pues se sigue con esa práctica anterior. Lorenzo López, entrando en el tema del partido político, sabemos que eres priista de arraigo y bueno, la pregunta de cajón en atención a lo que se vivió hace algunos días con el resultado de las elecciones en Coahuila e Hidalgo. Hay algunos especialistas que señalan que pues es un mal augurio para el partido del poder que actualmente gobierna y que pues el PRI puede tener esa oportunidad de repuntar nuevamente. ¿Cuál es tu lectura acerca de esa apreciación que han dado diversos especialistas en el tema? Pues yo creo que cuando estás en el terreno, yo he estado recorriendo todos los municipios indígenas. Lo que tiene el Partido Revolucionario Institucional pues que traemos una estructura que no apenas lo estamos armando la estructura. Estamos en renovaciones de estructuras en algunos municipios, porque como ya decía, pues de acuerdo a los usos y la costumbre de ese pueblo, por ejemplo, San Juan Chamula, vamos a elegir entre el 21-22 nuestro presidente del Comité Directivo Municipal y hemos llegado a un consenso con todos los líderes, los ex diputados federales, ex diputados locales, ex presidentes municipales, ex regidores, todos los líderes hemos llegado a un acuerdo, a un consenso y pronto vamos a hacer elegir el comité directivo. También te comento que en San Juan Chamula había una costumbre, por eso yo digo que la costumbre se puede ir cambiando, se puede ir, de alguna manera se transforma y sobre todo transformar, porque en Chamula la elección, como era bastión priista, se elegía en la asamblea pública con 10,000 o 15,000 habitantes el comisariado de bienes comunales, la junta de festejos, el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario y la CNC, que es una organización adherente al PRI. Se elegían esos, incluso hace 3 años todavía lo elegimos de esa manera. Sin embargo, de los acuerdos que hemos realizado con todos los principales líderes de San Juan Chamula es que nos vamos a separar, porque la Junta de Festejos compete en todo el municipio, no solo es del Revolucionario Institucional, el comisariado compete en todos los municipios, en todo el municipio de San Juan Chamula. Entonces vamos a hacer una elección, un plebiscito más pequeño del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, con pues la lectura de Coahuila y Hidalgo, viene una razón y sobre todo va a estar más fuerte en nuestros municipios indígenas. ¿Por qué? Porque hay un descontento. La gente tiene un descontento. Ya te decía hace rato que he estado recorriendo en todos los municipios indígenas, revisando las estructuras, donde se tiene que cambiar, donde todavía no, donde se mantiene. Te digo, ya está la estructura, no estamos armando nueva. Entonces, escuchas a toda la gente. El apoyo que se le daba a las mujeres, le quitaron. Y ese es y de alguna manera la economía fluía. Porque recibió su pequeño apoyo las mujeres, pues iba a comprar su tortillita a la tienda, a la ferretería, tomaban taxi, mototaxi, y los choferes, pues todo nos salpicaba a todos. Pero desde que les quitaron una buena parte, entonces sintieron todos los pueblos indígenas que hubo un bajón de manera económica, y eso trae un descontento, y que pues muchos están diciendo, pues nos regresamos a donde estábamos, creímos que en nos iba a ir mejor, pero ha sido todo lo contrario. Entonces, de allí creo yo, por lo que escuchamos a todos los líderes que comentan, pues es que yo
definitivamente va a volver a demostrar el Partido Revolucionario Institucional en los municipios indígenas. ¿Tiene con qué el PRI para el 2021? Tiene suficiente y mucho de qué decir, de qué hablar y de qué salir adelante. Incluso hoy el partido en poder, en estos 17 municipios que te comento, solo San Juan Chamula está gobernando, todos los demás municipios no pudo entrar, y pues yo, con todos los problemas que vemos en este municipio, pues estamos seguros que también va a volver nuevamente el partido. ¿Con el cambio de dirigencia crees que hay mayores oportunidades para el priismo aquí en Chiapas? Pues yo considero que sí, pues nuestro presidente estatal Héctor Robelo, pues también ha sido una persona que sabe dialogar, que sabe consensar y que también ha estado recorriendo ya los distritos, cabeceras distritales, varios municipios. Entonces ha estado dando el respaldo a la gente, que finalmente es lo que necesita, es el respaldo de estar con esta gente. Lorenzo López Méndez, el tiempo se nos ha terminado. ¿Algún mensaje para la ciudadanía en estos tiempos de pandemia? Pues seguirnos cuidando, definitivamente, pues es invitarlos a que todos nos sigamos cuidando en toda la región de nuestro estado, y para poder prevenir pues esta enfermedad. A tus amigos que te siguen en las redes sociales, un saludo muy afectuoso. Un saludo a todos los amigos y muchas gracias por seguirnos, por vernos a través de esta plataforma, y la verdad yo sé que pues algunos podrán coincidir conmigo, algunos no, pero hablo sobre una realidad social, y pues los saludo a todos los amigos. Lorenzo López Méndez, secretario de Acción Indígena del Partido Revolucionario Institucional. Pues bueno, te agradezco mucho, Lorenzo, que hayas aceptado la invitación aquí al programa A la Hora del Café, y desde luego a ustedes que nos siguen en las redes sociales. Lorenzo, muchas gracias. No, a ti muchas gracias por la invitación, pues cuando guste estamos a la orden, y a ver cuándo podemos ampliar el tema. El tema es muy amplio, la justicia indígena es otro tema que no hemos podido tocar, pero muchas gracias por tu invitación. Estamos a la orden. Y desde luego ustedes que hacen posible este café. Nos vemos hasta el siguiente programa. Un abrazo.